os damos la bienvenida a la sede de la delegación del CSIC en Asturias y a nuestras celebraciones o a nuestros eventos de la Semana de la Ciencia 2020. Este año necesariamente tenemos que organizar las cosas online, todas nuestras actividades, ya que, como sabéis, pues estamos inmersos en una pandemia que es una amenaza para la salud de todos nosotros y tenemos que mantener la mínima interacción posible entre las personas y las distancias. Así es que nos aventuramos en esta experiencia en la que vosotros también habéis ido avanzando durante estos meses y ahora pues sois mucho más eficientes. Y vamos a ver cómo sale este evento, ¿de acuerdo? Pensamos que esta actividad, cómo se hace una PCR y para qué sirve, podía ser de interés para todos vosotros. Y antes de presentaros a la persona que se ha prestado a acercarse a hacer en directo esa PCR, quiero presentaros a vosotros mismos, ¿no? Para que sepáis todos los colegios y todos los participantes que vais a estar conectados a este evento. Como ya os he dicho antes, queremos que mantengáis los micrófonos apagados, pero que cuando os toque intervenir, pues por supuesto os acordéis de encenderlo, porque si no, no os escucharemos. Así que voy a listar, aunque se haga un poco largo, todos los colegios que habéis querido conectaros y participar con nosotros en esta actividad, con lo cual os estamos muy agradecidos por ello. Y empiezo por orden alfabético. Colegio Alejandro Casona y a sus profesores Ana María Redondo, Israel Orgaz. Colegio Baudilio Arce y a Jorge Regadera y Begoña García, que lo han organizado. Colegio Begoña y a Manuel Labra y Marta Álvarez. Colegio Verducedo, todo el colegio estará conectado. Colegio Buenavista 2 y María Antonia Sánchez y Pablo Ignacio Alonso. Colegio Dolores Medio y Alfonso Alonso Cuesta. Colegio Gervasio Ramos y la profesora Elena María Salas y Dache Franco. Colegio José Luis García Rodríguez, los profesores María Valdivia y María Luisa Álvarez. Colegio de Educación Especial La Torres, Ana Belén Frechilla y Mercedes Oliveira. Colegio La Viada y María Jesús Prieto. Colegio La Coruña, Javier Silverio de la Escuela de Cecea, David Balsera de la Escuela Santolaya, Isabel Alonso de la Escuela Torazu. Colegio Lorenzo Novo Mier y a Natalia Fernández y María Elena Gómez. Colegio Los Campones y Miguel Montero e Isabel Álvarez. Colegio Manuel Álvarez y a Laura Rodríguez y Rebeca García. Colegio Miguel de Cervantes y José Luis Sagredo y Aina Moraves. Colegio Montevil y Lucía Llaneza e Irene Rey. Colegio Obanca y a Silvia Vicente y Alba García. Colegio Palacio Valdés y a Miguel Ángel Rodríguez González y María Belén Rodríguez. Colegio Parque Infantil y María Isabel Gómez y Maricruz Méndez y Laura Fernández. Colegio Pinzales y a Omar Martín y Verónica Cobian. Colegio San Claudio y Sara López y Carmen Méndez. Colegio San Cucao, Cristina Calama e Isabel Pérez. Colegio Santa Bárbara, con Juan García y Natalia Egocheaga. Colegio Santa Olaya y Carmen Verdasco y Rocío Paz Ruiz. Colegio Ventanielles, Diego García y Julián Vélez. Colegio Villafría, con Andrés García y Marta Eulalia Argüelles. Y Colegio Virgen del Fresno, con David Lazcano y Enrique Quirós. Como veis, sois muchos colegios que habéis querido uniros a este evento y esperamos ser capaces de hacerlo lo bastante ágil para que podáis intervenir todos. Por supuesto, a todos los alumnos que estáis conectados desde esos colegios, pues queremos daros las gracias también.
Y ahora voy a presentaros a Ana Belén Flores, que es nuestra investigadora de hoy, que es la responsable de los conocimientos científicos que os vamos a acercar. Ella es doctora en biología por la Universidad de Oviedo y premio extraordinario de doctorado. Y actualmente presta sus servicios en el Instituto de Productos Lácteos, el IPLA, del Principado de Asturias. Su actividad científica está centrada en el estudio de la calidad y la seguridad de los productos lácteos y más específicamente en la caracterización de la resistencia a los antibióticos en alimentos, esas bacterias que están relacionadas con los alimentos. Así es que una vez finalizada la presentación de Belén y el vídeo en el que os muestra cómo se hace la PCR, iré dando paso a los distintos colegios, iré por orden alfabético porque a todos no sé si os tengo a la vez en la pantalla, ya que como habéis visto son muchos, así es que iremos por orden alfabético. Procurad estar cerca del ordenador las personas que vayáis a hacer las preguntas, ¿de acuerdo? Así es que cuando quieras, Belén, te escuchamos. Hola, buenos días Ángeles y buenos días a todos los chicos que me estáis oyendo desde vuestras clases, ¿vale? En primer lugar, quería dar las gracias a Delegación del CSIC por organizar esta actividad y por invitarme a participar en ella. Y también, cómo no, daros las gracias a vuestros profesores y a vosotros mismos por el interés, por el gran interés que habéis mostrado en la realización de esta actividad, ¿vale? Ya vale. Como os comentó Ángeles, en primer lugar os voy a dar una breve charla en la que os voy a explicar y dar los conocimientos básicos para que podáis entender en qué consiste la técnica de PCR, ¿vale? Y a continuación os voy a mostrar un vídeo en el que veréis de forma práctica cómo esos pasos que os he mostrado en la teoría se llevan a cabo en el laboratorio. Ahí viene el suelo. Vale. Un momento, tenéis que cerrar el volumen, ¿de acuerdo? Y nada, me están chocando ahí. Los colegios tenéis que cerrar el volumen. El micrófono. Es que choca. Vale, para que todos podáis escuchar perfectamente la presentación, por favor, desconectar los micros en los coles, ¿vale? Bueno, voy a empezar con la charla. Ángeles, ¿me indicas que si lo veis bien, por favor? Sí, lo vemos bien. Vale, vale, pues entonces vamos a empezar. Bueno, pues el título de la charla es ¿quieres saber cómo hacemos una PCR? ¿Vale? Estoy seguro que todos de vosotros oís casi a diario en los medios de comunicación la palabra PCR, pero realmente tampoco estoy segura que conocéis exactamente su significado. Entonces, vamos a empezar primero por conocer qué significa PCR, ¿vale? Pues PCR, o las siglas PCR, vienen del término en inglés Polymerase Chain Reaction, que traducido al español significa reacción en cadena de la polimerasa. ¿Y qué quiere decir esto realmente? Pues quiere decir que a partir de una única molécula de ADN vamos a obtener, gracias a esta técnica de la PCR, miles y millones de copias de ADN idénticas a esta primera molécula de origen.
¿Y qué se necesita? ¿Qué necesitamos los investigadores para hacer una PCR? Pues bueno, en primer lugar necesitamos una muestra, ¿verdad? Aquellas muestras que necesitamos investigar por cualquier caso. Esta muestra puede ser un alimento, como por ejemplo un producto lácteo, un yogur, un queso, carnes, vegetales, bebidas, etc. Y también, cómo no, pues puede ser una muestra humana, puede ser una muestra de sangre, de saliva, etc. Pues a partir de estas muestras, los investigadores lo primero que debemos de hacer antes de hacer una PCR es extraer el ADN, ¿vale? Pero, ¿qué es el ADN? Seguro que vosotros, o muchos de vosotros, todavía no lo habéis estudiado o se necesita un pequeño repasillo, ¿vale? Pues las siglas ADN vienen del nombre ácido desoxirribonucleico, ¿vale? El ácido desoxirribonucleico es como un CD o como un disco duro del ordenador, es decir, en él se conserva o se guarda toda la información genética de un organismo. Por ejemplo, en el caso de los seres humanos, en nuestro ADN se determina, por ejemplo, el color de pelo, si somos rubios, morenos, nuestro color de ojos, azul, castaño, etc. Todas nuestras características morfológicas y nuestras habilidades, etc. En el caso de los virus, el ácido desoxirribonucleico, pues también determina sus características morfológicas, pues si son icosaédricos o bien tienen forma esférica, si tienen espículas o no, etc. Es decir, todas sus características morfológicas. ¿Dónde se localiza o dónde se encuentra el ADN? Pues en la parte superior de la diapositiva, aquí, tenéis representado una célula vegetal y una célula animal. Sabéis que estas células se agrupan entre sí para dar formas más complejas, como son los tejidos, los órganos, sistemas y, en último lugar, a los organismos. Si os fijáis en el interior de las células, las unidades básicas de organización, veis distintos componentes, ¿vale? Esta parte de aquí, este círculo morado, es el núcleo de la célula y en su interior se encuentra el ADN. También en el centro de las bacterias y de los virus se encuentra situado el ADN. Bueno, pues una vez que sabemos lo que es el ADN y dónde se localiza, os voy a explicar cómo los científicos extraemos ese ADN. Pues a partir de muestras de alimentos extraemos las células, bacterias, virus, todo lo que se encuentra en el alimento y rompemos las células. Utilizamos soluciones o bolitas de vidrio muy pequeñitas que hacen que las células se rompan y el ADN que está en su interior salga al exterior de las células. Y ese ADN, los investigadores lo podemos recoger en unos tubitos como estos, que son los que utilizamos en el laboratorio. Una vez que tenemos el ADN purificado, lo utilizamos para llevar y hacer la PCR en este equipo que se llama termociclador, ¿vale? En este equipo termociclador es donde va a tener lugar la multiplicación del ADN, es decir, donde obtenemos esos miles y millones de copias que os había comentado en el inicio. Una vez que realizamos la PCR, ¿cómo se interpretan los resultados que obtenemos? Pues cuando en las muestras de alimentos o bien en las muestras humanas están presentes las bacterias o los virus que estamos investigando, se va a producir durante la PCR la obtención de miles y millones de copias. Si os fijáis en la diapositiva, en el ordenador, que en este caso estaría conectado al equipo termociclador y que va a recoger todos los datos, en las muestras positivas veríamos unas señales como las curvas verdes y rojas. Cuando en la muestra no se encuentra ninguna bacteria, ningún virus de los que estamos intentando detectar,
no se va a producir esa multiplicación del ADN y entonces en el ordenador veríamos una línea completamente recta. Las líneas amarilla y la línea azul indicaría que la muestra es negativa. ¿Para qué utilizamos la PCR los investigadores? Pues en el laboratorio la utilizamos casi a diario en todas nuestras investigaciones, ¿vale? Es una herramienta muy potente y que nos sirve para llevar a cabo nuestras investigaciones con éxito. En la industria alimentaria se utiliza principalmente para garantizar la calidad y seguridad de los alimentos. Por ejemplo, para detectar la presencia de microorganismos patógenos. Los microorganismos patógenos son microorganismos que pueden estar en los alimentos cuando estos no son procesados o elaborados en las condiciones higiénicas ideales. Y se denominan microorganismos patógenos aquellos que nos pueden causar diarreas o enfermedades más graves. Por eso es muy importante hacer análisis y en aquellos alimentos en los que detectemos la presencia de estos microorganismos perjudiciales para la salud, retirarlos de la cadena alimentaria para que no lleguen al supermercado y nos puedan causar daño. Otro ejemplo de cómo se aplica la PCR sería para el correcto etiquetado de los alimentos. Por ejemplo, si vamos al supermercado y estamos comprando una hamburguesa en la que la etiqueta indica que está solo compuesta por carne de ternera, podemos hacer la PCR para detectar trazas de otras carnes. En este caso, la presencia de estas carnes no va a afectar nuestra salud, pero en este caso se estaría cometiendo un fraude. ¿Pero para qué se utiliza la PCR? Seguro que todos de vosotros sabéis la respuesta, porque lo vemos todos los días en la tele y en internet y en las noticias, ¿vale? Para detectar el coronavirus. Al igual que con los alimentos, los sanitarios toman una muestra nasal y de saliva y extraen el ADN de esa muestra. Ese ADN lo llevan a un termociclador como el que os enseñé y cuando se ve multiplicación de ADN significa que estamos infectados por COVID y si no hay amplificación de ese ADN es que estamos libres de COVID. Es muy importante hacer estas PCRs y detectar rápidamente si estamos infectados o no para evitar la transmisión. Bueno, en primer lugar, obviamente, para vigilar nuestra salud y en segundo lugar, para evitar la transmisión entre nuestros familiares, en especial entre nuestros abuelos, que son las personas más vulnerables. Bueno, y hasta aquí esta breve charla para que tengáis unos conocimientos acerca de todos los pasos que hay que seguir para llevar a cabo una PCR y también cómo se puede aplicar esta técnica a diario, ¿vale? Bueno, ¿se ha oído bien, Ángeles? Sí, se ha oído bien, aunque algunas personas en algún momento se han quejado y debe ser que en algunos sitios la conexión es inestable, pero normalmente ese es el problema. Espero que al menos la mayoría de vosotros lo hayáis oído bien, aun con alguna interferencia de algún micrófono que se quedó encendido por ahí. ¿Quieres poner el vídeo, Belén? Vale, pues muy bien. Ahora a continuación, después de esta breve charla en la que ya tenéis algunos pequeños conceptos sobre la PCR, vamos a hacer una visita virtual a través de este vídeo al laboratorio y ver cómo hacemos una PCR.
En la charla anterior hemos visto la teoría de cómo se realiza una PCR para analizar muestras de alimentos o muestras humanas. Ahora vamos a venir aquí al laboratorio y os voy a demostrar cómo se hace una PCR, ¿vale? Cuando nuestra muestra es un alimento sólido, lo primero que tenemos que hacer es una mezcla homogénea. Para ello, introducimos el alimento en esta bolsa, añadimos esta solución tamponadora y lo llevamos a un equipo que se denomina Stomacher. Este equipo tiene unas paletas que va a batir el alimento y tras unos minutos aproximadamente obtenemos la solución homogénea, en la cual las células del alimento se encuentran completamente disgregadas. Si en vez de una muestra de alimento vamos a analizar una muestra humana, como sería el caso de la detección del COVID, los investigadores en el UCA nos tomarían la muestra con un hisopo como este, la muestra se resuspendería en un tubo y sería esta solución la que utilizaríamos para extraer el ADN. Bien, la solución de un alimento o bien una solución de una muestra humana. Pues ahora, a partir de la solución homogénea que habíamos obtenido, vamos a extraer el ADN. Para ello necesitamos coger solo una cantidad muy pequeñita que la vamos a mezclar con una solución que va a hacer que se rompen las células y que el ADN salga al exterior. Esta mezcla la vamos a añadir a un tubo que contiene un filtro y este filtro nos va a permitir separar el resto de material del alimento del ADN. Tras este proceso obtendríamos nuestro ADN purificado. El siguiente paso sería preparar la reacción de la PCR. Para ello utilizamos este tipo de placas en el que se añade, en primer lugar, una mezcla que incluye todos los componentes necesarios para que se lleven a cabo la reacción. Esta mezcla se añade en todos los pocillos. Luego, a continuación, añadiríamos el ADN de nuestra muestra a analizar. En este caso, en cada pocillo tendríamos una muestra diferente de alimento o muestra humana. Y así tendríamos preparado ya nuestra placa de PCR para llevar al equipo termociclador. Nosotros estamos sin audio. Una vez que tenemos todas las muestras en la placa, venimos a este equipo que es un termociclador, ¿vale? Este termociclador es exactamente igual que los que tienen en el UCA y utilizan para la detección del coronavirus. Entonces, introducimos nuestra placa en el equipo y en este equipo se llevará a cabo la PCR. El proceso tarda en torno a 1 hora aproximadamente. Tras el proceso de PCR, vamos al ordenador que registra todos los datos del equipo para poder analizar las muestras. Si os fijáis en la pantalla, cuando tenemos una muestra negativa, veríamos una línea recta. Sin embargo, en las muestras positivas veríamos una curva. Pues tras analizar los resultados, ya finalizamos con esta explicación de cómo se puede aplicar una PCR para la detección de un determinado fragmento de ADN, en este caso, en un alimento. Pues muchas gracias, Belén.
Gracias por explicarnos y por mostrarnos cómo se hace una PCR y ahora vamos a darle el turno de intervención a los colegios. Tenéis oportunidad de hacer una pregunta cada uno. Ya veis que sois muchos, así es que solamente tenemos tiempo para que cada uno haga una pregunta. Acordaros de cuando os toque conectar el sonido. Empezamos por el colegio Alejandro Casona. Hola, os escuchamos. ¿Quién inventó la PCR? Hola, buenos días. ¿Les has escuchado? ¿Le has escuchado? Sí, muy bien. La inventó Mullis, ¿vale? Un investigador. Y por este descubrimiento recibió el premio Nobel. ¿Me escucháis bien? ¿Me escuchasteis bien la respuesta? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Seguimos, del Casona había 2 clases, ¿no? Si queréis hacer otra pregunta. ¿Cuánto tiempo duran los anticuerpos? Tenéis que hacer la pregunta con voz un poquito más alta, pero Belén repite la pregunta al contestar. ¿Cuánto Vale. tiempo duran los anticuerpos del coronavirus? ¿Quieres decir que una vez que estamos infectados o bien con la vacuna, cuánto nos durarían los anticuerpos? Pues yo creo que todavía los investigadores no saben exactamente durante cuánto tiempo estaríamos inmunizados. Sabéis que llevamos muy poco tiempo todavía de pandemia y hay muchas cosas que todavía los investigadores no desconocemos. Entonces, con el tiempo sí que se sabrá exactamente durante cuánto tiempo estamos inmunizados, ¿vale? Pero de momento todavía no hay datos exactos para dar una cifra. Gracias. Gracias. Muy bien, Colegio Baudilio Arce. Hola, buenos días. Buenos días. Una pregunta. Sí. ¿Qué diferencia hay entre una prueba de antígenos y una PCR? Perdona, es que no te he entendido muy bien. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí. ¿Qué diferencia hay entre una prueba de antígenos y una PCR? Son completamente distintas, ¿vale? La prueba de antígenos nos va a indicar normalmente si hemos pasado la enfermedad. O sea, cuando somos infectados con el virus, nuestro cuerpo produce antígenos o anticuerpos, más bien, perdón, para defendernos del virus, ¿vale? Entonces, esta prueba nos indicaría si la hemos pasado y por eso hemos desarrollado esas defensas. Sin embargo, la PCR lo que detecta es el ácido nucleico del virus, ¿vale? Por eso la PCR es un poquito más sensible que el otro test, porque durante los primeros días podemos detectar el virus y todavía nuestro anticuerpo, nuestro cuerpo, perdón, no ha desarrollado las defensas necesarias, ¿vale? Uno detecta la presencia del virus y otro nuestra respuesta. Gracias. Nada. Colegio Begoña. Hola. 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 Mi pregunta es que si hay forma de saber si el resultado de la PCR es cierta. ¿Cómo? Si estamos seguros del resultado de la PCR, ¿me quieres preguntar? Sí. Vale. Cuando los investigadores hacemos una PCR, siempre en esa placa que pudisteis ver en el vídeo, siempre se pone un control positivo y un control negativo, ¿vale? El control positivo es ADN del virus, ¿vale? Y un control negativo es un pocillo en el que no hay ADN. Entonces, con estos controles
estamos seguros los investigadores que nuestros datos son 100% fiables. Si alguno de estos controles fallase, entonces deberíamos de repetir la placa. Pero si esos controles han salido correctamente, como deben de salir, eso quiere decir que todo el procedimiento ha salido correcto. Gracias. Y si una muestra es positiva, estamos seguros 100% porque esta técnica de PCR es muy, muy sensible. Gracias. Colegio Verducedo. Hola. Hola. ¿Oís? Sí. Vale. Es que, nada, estos niños no tienen ninguna pregunta. ¡Oh! Lo saben todo ya. Lo saben Muy todo. bien. Todo muy claro. Muy bien, entonces aprovecho, cojo yo tu turno para preguntarle al hilo de lo que preguntaban antes y esto de los falsos positivos, ¿por qué a veces sale un falso positivo o se habla de un falso positivo? Pues yo entiendo que los falsos positivos pueden ser porque, bueno, aparte del COVID, pues hay otros muchos coronavirus que ya llevan entre nosotros más tiempo que el COVID y que son los responsables de que tengamos resfriados, los resfriados normales que solemos tener todos los inviernos. Entonces, a veces la secuencia o ese ADN de estos coronavirus que nos producen resfriados y el COVID pueden presentar cierta similitud y en algunos casos pues pudieras dar una amplificación inespecífica. Creo que pueda ser por eso. ¿Vale? Gracias. Colegio Buenavista. Hola, buenos días. Hola. Buenos Soy días. Aroa, de la clase de sexto del Colegio Público Buenavista 2 en Oviedo, Asturias, y esta es nuestra pregunta. Muy Si el bien. coronavirus llegase a mutar, ¿la PCR podría fallar en la detección de la enfermedad o incluso podría confundirse con otras enfermedades como la gripe? Vale, Gracias. muy buena pregunta, gracias. Bueno, pues hasta ahora se ha visto que el virus es capaz de mutar, pero de momento no está afectando a la identificación por la PCR. Vale, la PCR utiliza un fragmento de ADN o unos oligonucleótidos, entonces si hay una única mutación, en principio la PCR podría seguir realizándose con éxito, ¿vale? Si estas mutaciones se siguen acumulando, sí que es posible que a lo mejor llegue a interferir, pero a lo que es la PCR, yo creo que se tienen que acumular muchas mutaciones para que la PCR no sea eficaz. Otra cosa es para la efectividad o eficacia de la vacuna. Ahí sí que es verdad que a lo mejor solo una única mutación o pocas mutaciones pueden afectar a la virulencia del virus. Pero lo que es a la técnica de PCR, yo creo que en ese caso no hay tanta sensibilidad a la mutación. Gracias. De nada. Colegio Dolores Medio. Hola. Hola, buenos días. Hola. La pregunta de mi colegio es, ¿qué se hace con los residuos de las PCR después de realizarlas? Gracias. Vale, los residuos de la PCR, tanto en el hospital como nosotros en el laboratorio, todos los residuos que generamos tienen que ser procesados de una manera específica, ¿vale? Nosotros en el laboratorio tenemos unos autoclaves en los que metemos todo ese material para que se esterilice, eliminar
todos los residuos que puedan quedar antes de que sean recogidos por Cogersa, ¿vale? Pues en el hospital no conozco el procedimiento exacto, pero estoy segura que llevan un procedimiento paralelo o similar, perdón. Seguramente recojan esos materiales, los destruyan, normalmente autoclavando, esto significa sometiendo a esas muestras a altas temperaturas para que destruya todo resto de COVID antes de llevarlo a la basura. Muy bien, gracias, Belén. Acordaros que es necesario en todo caso siempre reciclar todos los residuos que estén a nuestro alcance. Colegio Gervasio Ramos. Hola. Hola, buenos días. Hola. ¿La prueba PCR es dolorosa o molesta? Perdona, ¿puedes repetir un poco más alto, por favor? ¿La prueba PCR es dolorosa o molesta? Bueno, la PCR no duele, la PCR se hace en el laboratorio y la PCR no duele. Lo que duele es la toma de muestra. Yo he tenido la suerte de no tener que realizármela de momento, pero sí que es verdad que la gente cercana a mí, de mi entorno, que ha tenido que hacer la prueba de PCR para la detección del COVID, me comentan que es un poco molesta. Tanto que no duele, pero que es bastante molesta e incómoda. Pero la PCR en el laboratorio no duele. Gracias. Colegio José Luis García Rodríguez. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, soy Ana de sexto A y soy la representante de mis compañeros. Y queríamos preguntar que si por qué para donar sangre no había que hacer la PCR. Pues gracias. Para donar sangre no hay que hacer la PCR. Yo creo que cuando donamos sangre, esa sangre sí que tienen que analizar determinados parámetros, porque esa sangre que donamos puede portar algún virus que no sepamos que tenemos o alguna enfermedad. Entonces yo creo que en el centro de transfusión, cuando donas, hacen una serie de análisis para comprobar que esa muestra es segura antes de introducirla a un paciente que pueda estar también con un sistema inmune debilitado. Por eso, cuando donamos, normalmente luego nos llega una carta a casa o un informe en el que te dicen que han analizado una serie de parámetros y que todo está correcto. Gracias. De nada, gracias a ti. Colegio de Educación Especial La Torres. Hola, ¿se nos escucha? Sí. Sí. Vale. Hola, buenos días. Somos el grupo 6 del Colegio de La Torres y nuestra pregunta es: ¿cree que las farmacias son lugares apropiados para hacer la PCR? Yo creo que en una farmacia no disponen del equipamiento y el material necesario para hacer la PCR. Para hacer la PCR, los laboratorios nos tenemos que certificar, ¿vale? Un instituto externo debe certificar que el laboratorio tiene las medidas y el equipamiento necesario para realizar la técnica de PCR. Lo que se está valorando y que se escucha últimamente en las noticias es si las farmacias pueden hacer los test de antígenos, de anticuerpos, ¿vale? Que sería una cosa distinta a la PCR. Pero la PCR, los laboratorios nos tenemos que certificar para hacerla, y una farmacia en principio no dispone de un laboratorio con los requerimientos necesarios para realizarla.
Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Colegio La Viada. Buenos días, soy Daniel, de sexto del Colegio Público La Viada, y nos gustaría preguntar que, a ver, ¿qué se encuentra en el ADN para saber si das positivo o negativo? Gracias. Hola, Daniel. Lo que se detecta es la presencia del ADN del COVID, ¿vale? Cuando los sanitarios nos toman la muestra de saliva o la muestra nasofaringea, cuando están tomando esa muestra, están tomando, o en esa muestra están las células animales. Sabéis todos que nuestro organismo está constituido por células animales, ¿vale? Entonces, tenemos en esa muestra el ADN de nuestro organismo y también, si fuese el caso, el ADN del COVID, ¿vale? Entonces, la PCR lo que está detectando es si en esa muestra hay ADN de COVID, ¿vale? Cuando se produce la PCR, si el ADN del COVID está en esa muestra, el ADN se multiplica y hay muchas copias, mientras que si no hay, el ADN no se multiplica. Obviamente no estamos detectando todo el ADN del COVID, estamos detectando un pequeño fragmento de todo ese ADN, ¿vale? No todo el ADN del COVID. Con la PCR amplificamos un fragmento pequeñito de este. Gracias. A ti, Daniel. Gracias. Seguimos con el Colegio La Coruña. Hola. Hola, soy Lucía del Colegio de Seda y quería preguntaros qué temperatura resiste el virus de frío y de calor. No te he entendido bien, Lucía, creo que eras. ¿Puedes repetirla, por favor? Sí, que ¿a qué temperatura resiste el virus de frío y de calor? Uf, es un poco difícil. A ver, de frío no lo sé muy bien, la verdad. Es así que ahí me pillaste. Pero de temperatura, normalmente nos dicen que lavemos la ropa por encima de 60, 65 grados para eliminarlo, ¿vale? Pues de frío me pillas, no sé. Yo creo que aguantan bastante bien en el congelador, sí que habíamos visto, y en la nevera que aguantan unos días, pero no sé si sería capaz de morir a temperaturas bajas. Lo que sí se recomiendan es temperaturas altas para eliminarlo de la ropa o de el material. Gracias. Seguimos con el Colegio Lorenzo Novomier. Perdona. Sí. Que en el CRA La Coruña, que hay 3 escuelas, ¿podemos hacer pregunta a cada escuela? Sí. Ay, sí, Vale. perdona. Gracias. Venga, pues sí. Buenos días. Quería saber cómo llegaron a la conclusión de que si se multiplica es positivo. Es que no entendí bien. ¿Cómo llegaron a la conclusión de...? La conclusión de que si se multiplica el ADN es positivo. Ah, creo que ya entendí la pregunta. Vale. A lo mejor os estoy confundiendo un poco, ¿vale? Porque decimos que es positivo cuando amplifica el ADN, pero no es positivo para nuestra salud, ¿vale? En este caso, lo bueno es lo negativo. Cuando una PCR es negativa, que no amplifica el ADN, es porque no tenemos el virus. Eso sería un buen diagnóstico, ¿vale? Cuando digo que es positiva la PCR es porque el virus está presente y hablamos de positivo y negativo. Pero en este caso lo que queremos es un resultado negativo. ¿Esa era tu pregunta? ¿Te contesté? No exactamente, no. Es que no entendí muy bien, entonces. Acércate más, ahora más alto. Cuando se multiplica el ADN,
Tenemos el virus cuando se multiplica el ADN. Es que ADN. se te oye muy entrecortado, no sé, Ángeles, ¿tú les oyes? Este ya está ahí, sí, este ya está. Me pasa lo mismo. Igual es por conexión. ¿Nos oís ahora? Sí. Ahora sí. A ver, la pregunta de Sofía era que en las imágenes que se observaba, esa multiplicación de significa que es positivo. No, te hemos perdido en el medio de la pregunta de nuevo. Vuelve a hacerla, a ver, porque se va y vuelve la conexión. Pasar si no y lo hacemos por escrito, no os preocupéis, para no perder el tiempo. Vale, pues entonces el torazo. Hola. Santolaya. Ay, que no sé nada, ¿por qué? Hola tú, no escribo. Hola. ¿Se nos oye ahora? Sí. Vale, era Torá con las que estábamos haciendo la pregunta. Ahora sería Santolaya. ¿Ahora quién? Santolaya, del CRA La Coruña. Muy bien, Santolaya. Pues entonces decidnos. Hola. Santolaya. Nada, pues pasar, igual es la conexión también. Vale, de acuerdo. Entonces, Colegio Lorenzo Novo Mier. Tenéis que activar el sonido. Abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda. ¿Sí? Hola. Bueno, volvemos al final con vosotros. Colegio Los Campones. Espera. Perdona, aquí somos 2 quintos, ¿podemos preguntar los dos? Sí. Ok, vale. Soy Candela y desde quinto B os preguntamos, si al hacer el PCR, en vez de tener el coronavirus, tienes otro virus, ¿el PCR detectará también ese virus? Bueno, pues en la mayoría o inmensa mayoría de los casos, no, ¿vale? La PCR que han diseñado aquí en el UCA, que tenemos mucha suerte porque los investigadores que trabajan en los laboratorios de microbiología de UCA han diseñado una PCR, ellos, específica para el coronavirus, y es tan específica que solo amplifica COVID, pero en determinadas ocasiones podría darse el caso de que otros coronavirus que se parecen muchísimo al COVID nos podrían dar falsos positivos, pero no sería lo normal, ¿vale? Esos serían casos muy, muy raros. Realmente solo se detecta COVID porque ya os comento que la PCR es muy, muy específica y ha sido diseñada para que solo amplifique el COVID. Gracias. Perdona, ¿te va a preguntar el otro quinto? Un momentillo. Vale. Hola, buenos días, soy María y mi pregunta es que cuando te haces la prueba de PCR, ¿por qué te lloran los ojos? Hola María. Bueno, ya os decía antes que yo no me la he hecho, pero los sanitarios tienen que introducir el hisopo bastante adentro porque el COVID, como sabéis, infecta a nuestras vías respiratorias. Entonces, para poder coger la muestra bien, para detectar la presencia del COVID, pues la verdad que tienen que introducir bastante el bastoncillo. Y sabéis que nuestros lagrimales y las fosas nasales está todo conectado. Entonces,
por eso al introducir tanto el bastoncillo nos lloran un poco los ojos. Gracias, María. Mira, Belén, al hilo de esta pregunta nos ha mandado el Colegio Verducedo, que antes no tuvo preguntas, que por qué hay que introducir el hisopo tanto y no vale con una muestra de saliva, por ejemplo, solamente. Yo creo que lo hacen para poder llegar bien a esas zonas donde está el coronavirus y donde produce la enfermedad, que es en nuestras fosas y en nuestro sistema respiratorio superior, ¿vale? Por eso, para asegurarse bien de que están tomando la muestra y detectando el COVID. Vale, el Colegio Torazu, que antes no le escuchábamos la pregunta, nos la han escrito y la pregunta es ¿por qué al analizar el ADN, si se ve multiplicando, se llega a la conclusión de que eso significa que hay presencia de coronavirus en ese ADN? Porque solo el ADN se multiplica cuando el ADN del virus o del coronavirus está presente en la muestra, porque la PCR lo que hace es amplificar específicamente el ADN del COVID. Entonces, si no hay COVID, no se produce amplificación. Gracias. Seguimos con el Colegio Manuel Álvarez. Bueno, un segundín, antes de la pregunta, estoy diciendo constantemente ADN de COVID, ¿vale? Es para que lo entendáis bien y no introduciros más conceptos que a lo mejor son desconocidos para vosotros, pero quiero decirlo para que quede bien claro, ¿vale? El ácido nucleico que lleva el virus es el ARN, no es ADN, pero yo creo que en esta charla, para que nos entendamos bien, vamos a seguir hablando de ADN, ¿vale? Aunque que luego veis en el telediario y no digáis, Belén nos habló de ADN y es ARN. Pues no, hay una pequeña diferencia, pero para que entendáis todo correctamente, yo creo que así sirve, ¿vale? Nos vamos a seguir refiriendo a ácido nucleico o ADN, ¿vale? Gracias. De acuerdo. Colegio Manuel Álvarez. Hola, soy Lucía y un saludo. ¿Nos escucháis ahora? Hola, ¿se escucha? Sí. Vale. Hola, soy Lucía y un saludo desde Salinas. ¿Existe el riesgo de infectar una PCR? Hola, Lucía. Pues claro que existe riesgo de que se nos contamine mientras estamos haciendo una PCR, puede haber contaminación del ambiente o contaminación entre muestras, o pueden unas muestras contaminarse con otras. Por eso es muy importante realizar todos los pasos de forma lo más rigurosamente posible. Y luego para eso están estos controles positivos y negativos que os comentaba antes. Son los que nos van a indicar que todo el proceso ha ido correctamente. Y obviamente los investigadores tienen que tener mucho cuidado en la trazabilidad de las muestras y que todo se haga correctamente. Pero las personas que hacen la PCR somos humanos y a lo mejor en muy pocas ocasiones, pero no quita que nos podamos equivocar a veces. Hay que quitar pero no sé cómo. Gracias. A la izquierda, quitas... ¿Para qué quiero el chat? ¿Para qué quiero el chat? ¿Para qué lo quiero? Para poder mandarle por el chat. Ana, te hacemos llegar a través de una pregunta que nos ha llegado del Colegio Novomier, que no podía hablar, o sea, que no le podíamos escuchar, nos la ha hecho llegar a través del chat y de YouTube.
Entonces, la primera es, ¿qué es el líquido que hay en el bastoncillo que meten en la nariz y para qué sirve? Vale. Y si es peligrosa una PCR mal hecha. Muy bien. Bueno, pues contestando a la primera pregunta, el líquido en el que se resuspende la muestra que nos toma es una solución tamponadora, es decir, es una solución salina, no es completamente inocua y sirve para resuspender las células, bacterias, virus que nos toman con el bastoncillo, ¿vale? Cogemos el bastoncillo, nos toman la muestra y luego esa muestra se resuspende en esa suspensión que, como os decía, es completamente inocua y es esa suspensión la que se utiliza para extraer el ADN. Ocurre lo mismo que en la muestra del COVID, ocurre algo similar a un alimento. Un alimento, por ejemplo, sólido, tienes que hacer una mezcla líquida para extraer el ADN. Pues en el caso del COVID es lo mismo. Esa muestra de saliva tiene que estar resuspendida en esa solución para que las células se disgreguen y podamos hacer la extracción. Y la segunda pregunta, ¿cómo era, Ángeles? Que se me fue un poco. ¿Puede ser peligrosa una PCR? Obviamente, si hacemos mal una PCR, pues lo que haces es dar un diagnóstico erróneo y eso no es deseable. Entonces, que es verdad, peligroso no sería porque en este caso, bueno, lo que estaríamos haciendo es, o los sanitarios y médicos lo que estarían recomendando sería una cuarentena. Entonces, peligroso para la salud no sería, pero sí que sería un poco incordio hacer una cuarentena cuando realmente no estamos infectados, ¿vale? Vete a tu sitio. Es lo único que puede ser. Vete a tu sitio. Pero un resultado erróneo, obviamente, pues tiene sus implicaciones, obviamente. No hubo forma, ¿no? Gracias, Belén. Entonces seguimos con el Colegio Miguel de Cervantes. Buenos días, soy Esther Hernández. Buenos días, soy Esther Hernández Jiménez del Colegio Público Miguel de Cervantes de sexto A. Vamos a hacer dos preguntas, una a nosotros y otra a nuestros compañeros de sexto B. Mi pregunta... A ver si hubiera podido conectar, pero ni allí, ni aquí, ni en la otra clase, ninguno. No fue posible. Mi pregunta es, ¿qué puede fallar al hacer la PCR? ¿Qué puede fallar hacer una PCR? Pues, por ejemplo, puede fallar si la extracción del ADN no es correcta, quiere decir, si durante el proceso de extracción del ADN no rompemos bien las células y no obtenemos el ADN correctamente. Y no sé, ¿qué más puede fallar? Creo que pocas cosas, pero si durante el proceso de PCR y con nuestros controles vemos que algo no ha ido correctamente, los investigadores normalmente extraemos el ADN, pero no utilizamos todo ese ADN para hacer la PCR, ¿vale? Solo se utiliza una pequeña cantidad. Entonces, si vemos algún resultado incongruente, si los controles no son como deben de ser, volvemos otra vez al ADN original y volvemos a repetir la muestra. Normalmente en las PCRs la misma muestra se introduce en la placa en 3 pocillos diferentes. Normalmente los investigadores hacemos triplicados, que llamamos, ¿vale? Entonces, cuando alguno de estos triplicados, que deberían de los resultados salir idénticos, no es así, volvemos a repetir la PCR y confirmamos qué resultado es el correcto, ¿vale? Pero siempre en la PCR se meten controles, se hacen triplicados de la muestra para asegurarnos
que todo ha salido correctamente. Gracias, os paso a mis compañeros. Muchas gracias, Esther. Sexto B. Allá va. Buenos días, soy Vidas de sexto B y nuestra pregunta es, ¿por qué hay personas que dan el resultado indetectable? Indetectable. Que hay personas, ¿quieres decir que teniendo el COVID pueden dar una PCR negativa? ¿Es esa tu pregunta? No. Ella se refiere a que cuando nos han dado resultados de algunos de nuestros compañeros de clase, el resultado de la PCR, hubo una compañera que dio indetectable, en lugar de directamente negativo o positivo, indetectable. ¿Que eso a qué se debe? Pues la verdad que desconozco esa terminología. Yo creo que indetectable lo que significa es que no hay presencia de ADN del virus. La verdad que ahora mismo no sé qué diferencia puede haber entre negativo e indetectable. La verdad, pues no. Mira, eso te voy a contestar yo. Sí, muchas gracias, Ángeles. Yo también fui indetectable. Ah, vale. Y es simplemente que hay laboratorios que tienen por costumbre, cuando es negativo, ponen indetectable, y es la exquisita prudencia de algunos científicos que dicen, yo no lo puedo ver y es lo que puedo certificar, que haciendo todo el procedimiento estándar y siguiendo todas las normas, no ha salido un resultado positivo. Por lo tanto, no te juro que es negativo, pero yo no lo veo, ¿no? Es que, por ejemplo, puede darse el caso, quizás ahí la reserva de los investigadores en decir indetectable, cuando tenemos muy pocas partículas del virus, puede que la PCR no sea capaz de detectarlo, ¿vale? Eso se da en los estadios iniciales o cuando nuestra carga vírica es muy, muy pequeña. Entonces, en esos casos, teniendo muy poca cantidad de partículas víricas, puede que la PCR no sea capaz a detectarlo. Entonces, quizás ahí, por eso, la reserva de decir indetectable y no de aseverar que es completamente negativo. Vale, gracias. Gracias. Seguimos con el Colegio Montevil. Hola, soy Lucía, voy a hacer la pregunta de quinto E, que ¿qué precisión tiene la prueba PCR? ¿Qué precisión tiene la prueba PCR? Pues yo no sabría decirte exactamente un valor, pero yo creo que casi un 99% de eficiencia puede tener. Es muy, muy alta. La técnica PCR es una técnica muy poderosa, capaz de detectar o de hacer una amplificación a partir de muy, muy, muy pocas moléculas de ADN, y yo imagino que esté hasta por encima del 99% de eficacia para la detección. Gracias. A ti. Colegio Banca. Perdón, el Colegio Montevil participamos quintos y sextos. ¿Podemos hacer pregunta al sexto? A ver, sexto. Os escuchamos. Hola, soy Marcos de sexto C, Colegio Montevil, Gijón, y nuestra pregunta es: ¿cuál es el recorrido que realiza una prueba PCR desde el enfermero o la enfermera que toma la nuestra? Ya lo dijeron. Muy bien, Marcos. Bueno, pues pasa algo a como lo hicimos en el vídeo, ¿vale? En el vídeo está muy resumido y concentrado, y obviamente no esperamos tiempos, pero sí que es verdad que se toma la muestra y pasa al laboratorio. En el laboratorio se hace la extracción del ADN
o el ARN, en este caso del virus, y eso pues te puede llevar una media hora, así más o menos. Luego se realiza la PCR en el termociclador, que también suele durar en torno a otra hora, y así más o menos, y luego ver los resultados. Se toma la muestra, pasa al laboratorio, se extrae el ADN, se hace la PCR y se analizan los resultados. Este es el procedimiento. Gracias. Marcos. Ahora sí, Colegio o Banca. Buenos días, soy Carmen Fernández del aula de sexto de CP Banca y nuestra duda es cómo o a partir de qué se descubrió la PCR. Pues a partir de que pues, los investigadores en el laboratorio pues empezaron primero se descubrió la doble hélice de ADN y luego hicieron investigaciones para poder observar bien ese ADN, ¿vale? Para observar bien el ADN lo que tienes que tener es muchas copias del ADN en el laboratorio, ¿vale? Los científicos en el laboratorio necesitamos hacer esas PCRs para poder observarlos, ¿vale? Entonces se descubrieron en ese sentido, intentando amplificar y poder observar el ADN. Eso fue lo que motivó el descubrimiento de la PCR. Obtener muchas copias de ese ADN para poder estudiarlo en el laboratorio. Muchas gracias. Gracias a ti. Siguiente. ¿Hay otra clase? ¿No? Colegio Palacio Valdés. Hola. Colegio Palacio Valdés. Entonces seguimos con el Colegio Parque Infantil. Eso es como nosotros. Venga, os escuchamos. Nada, otros. Es que es dificilísimo esto. Yo creo que os estamos escuchando, ¿verdad, Ángeles? Os estamos escuchando, sí. Hola. A lo mejor no son. Están como nosotros. Hola, hola, nada. Hola, hola. Se fue todo el mundo. Vamos aquí. ¿No entiendo qué hacemos aquí? ¿Apuntar y apuntar? ¿No? A ver. Apuntaste mucho, yo he trabajado muchísimo. Pues es muy interesante todo lo que estás diciendo, muy interesante. El problema Gracias. No sé a quién escuchamos, pero no debe ser a quien está haciendo la pregunta. Colegio Pinzales. Con los nombres. Hola, me llamo Marlene y os quiero preguntar cuál es el porcentaje de positivos de las pruebas en Asturias. Pues creo recordar... Cada día uno. Cada día varía muchísimo de día a día, pero yo creo recordar que estábamos en torno a un 5%, superábamos algo el 5%, estos últimos días que habíamos mejorado un poco la tasa de positividad. Eso en cuanto a positivos. El porcentaje entre test analizados y test que dan positivos, la verdad que esos sean datos que me imagino que saben muy bien en el UCA, pero ahora mismo no sé las últimas cifras. De positivos sí que está en torno, superan algo el 5%, creo, en los últimos días. O sea, te hacemos llegar, Belén, a través de, porque han llegado a través del chat las preguntas del Colegio San Claudio, ¿vale? La primera es que si existen que no les ha quedado muy claro si existen los falsos negativos. Hemos hablado de falsos positivos, pero falsos negativos,
Lo que hablábamos antes de los no detectados o algo así, que sí que puede en ocasiones, cuando la carga vírica es muy, muy pequeña, o estamos en los primeros días de la infección y el virus todavía no se ha multiplicado lo suficiente en nuestro organismo, puede ser que esa carga sea tan pequeña que la PCR no sea capaz de detectarlo. Yo creo que serían los únicos casos en los que se da un falso negativo, ¿vale? En aquellos casos en los que la carga vírica es muy pequeña, o, bueno, puede haber un problema en la PCR, pero ya os comentaba antes que con todos los triplicados y controles yo creo que ya es más difícil. Yo creo que si un falso negativo sería más bien eso, porque la carga vírica es todavía muy, muy, muy baja. Nos preguntan también por qué somos asintomáticos. Bueno, hay personas que no muestran los síntomas tan severos como otros, y eso depende un poco o bien de nuestro sistema inmune principalmente, ¿vale? Los niños y las personas jóvenes tienen un sistema inmune más fuerte y por eso la mayoría son asintomáticos o la asintomatología es muy leve, mientras que las personas mayores, su sistema inmune ya empieza a estar un poco más comprometido y por eso el virus es capaz de multiplicarse con mayor facilidad y producir una sintomatología muy severa. Luego también hay otros factores que influyen, otras patologías relacionadas con problemas cardiovasculares y también problemas respiratorios que obviamente van a hacer que la sintomatología del COVID también se agrave, ¿vale? Pero normalmente suele estar relacionado con nuestro sistema inmune. Si tenemos un sistema inmune fuerte, nuestro organismo va a poder luchar en mayor ventaja contra el COVID que si nuestro sistema inmune se encuentra debilitado. Gracias, Belén. Colegio San Cucao. Buenos días, soy el representante de sexto y nos gustaría saber que si la PCR es la reacción en cadena de la polimerasa, ¿qué es la polimerasa? Muy bien. Bueno, intenté en la charla no profundizar mucho porque sé que, bueno, son en ocasiones todos estos son conceptos un poco complicados, ¿vale? La polimerasa es una enzima, ¿vale? Denominamos TAC polimerasa. Es una enzima que es la que hace posible la duplicación del ADN, ¿vale? Es el enzima encargado de que esa molécula de ADN se convierta en miles y miles de copias. Para que se lleve a cabo la PCR son necesarios unos fragmentos muy pequeñitos de ADN que se llaman oligonucleótidos, es necesario tener un buffer con unos iones correctos y es fundamental la TAC o DNA polimerasa, ¿vale? Esa es el enzima encargado de llevar a cabo la multiplicación. Lo que pasa que, bueno, todavía es un poco pronto para entender lo que es una enzima y todo el mecanismo, ¿vale? Pero que os quede el concepto que la polimerasa es la que, gracias a esa enzima, se produce esa multiplicación en miles y millones de copias del ADN. Vale, gracias. Gracias a ti. Colegio Santa Bárbara. Hola, buenos días. Buenos Soy días. Celia del Colegio Santa Bárbara de cuarto B. En mi colegio tenemos dos preguntas. La mía es la siguiente. En el caso de las
muestras corporales. Después de recoger la muestra, ¿qué se hace para saber si se tiene coronavirus? Pues siempre el primer paso es extraer el ADN, bien sea de una muestra sanguínea, de una muestra de saliva. Siempre el primer paso para hacer la PCR es extraer el ADN. Ese ADN o la detección de ese ADN es lo que nos va a indicar si en nuestra muestra está el coronavirus o no está. La siguiente pregunta. Y la muestra. Cuando quieras, David. Buenos días, somos David y Marco del quinto B del Colegio Público Santa Bárbara en Lugones. Y nuestra pregunta es: ¿la PCR podría realizarse haciéndose un análisis de sangre? Gracias. También, como os he comentado, el ADN se puede también extraer de una muestra de sangre, ¿vale? Si estamos infectados por coronavirus, al final la multiplicación de este hace que lo tengamos extendido, ¿vale? Y lo mismo sería con una muestra de sangre, extraer el ADN y realizar la PCR. Belén, nos saltamos a la clase de sexto del Colegio Manuel Álvarez de Salinas y nos preguntan a través del chat cuál es la PCR más eficaz, ¿la de la garganta o la de la nariz? Yo creo que se puede detectar de las dos partes. Incluso yo creo que hay veces que toman muestras de ambos sitios, ¿vale? Yo creo que si tenemos el COVID, yo creo que va a afectar tanto a una parte u otra y que la muestra se podría tomar en ambos casos. De todas formas, yo creo que muchas veces para estar seguros, yo creo que toman muestra de los dos sitios, pero yo creo que cualquiera de los sitios podría ser válido, ¿vale? No soy experta, seguramente un sanitario os podría explicar mucho mejor esto, pero yo creo que sí, que cualquiera de las dos partes podría ser válida para la extracción del ADN. Gracias. Seguimos con Santa Olaya. Hola, buenos días, soy Saúl del Colegio Santa Olaya y quería preguntaros que si en esta ocasión especial tenéis horarios flexibles o tenéis que hacer PCRs obligatorias diarias. Gracias. Hola Saúl, gracias. Bueno, nosotros en el IPLA, en el Instituto de Productos Lácteos de Asturias, que es donde trabajo como investigadora, no hacemos PCRs de COVID, ¿vale? Nuestro instituto es un instituto de investigación de productos lácteos. Entonces, nosotros no hacemos PCR de COVID, hacemos PCRs en nuestras investigaciones. Sí que es verdad que nuestro ritmo de trabajo en el laboratorio pues se ha visto afectado por el coronavirus como a todo el mundo, ¿vale? Y sí que es verdad que tenemos que flexibilizar para adaptarnos a los aforos. Igual que vosotros en el colegio tenéis que adaptaros para cumplir un aforo, nosotros en el laboratorio donde trabajamos también tenemos que cumplir un aforo. Entonces, en muchos casos, pues hay investigadores que van en turno de mañana y en turno de tarde, ¿vale? Pero bueno, eso es cómo nos hemos adaptado a esta pandemia. Pero bueno, igual que todos los centros de trabajo. Pero eso, quiero que quede bien claro que yo trabajo aunque os esté explicando lo que es la PCR y siempre, como sé que estáis interesados, pongo de muestra el COVID, quiero explicaros que aunque en el instituto tengamos toda la metodología y todo el equipamiento para poder realizarlo, de momento
esta técnica de PCR para el COVID se está llevando en el UCA. Gracias. Ahora os paso con mis compañeros del sexto B. A ver, os escuchamos a los de sexto B. Hola. Sexto B. ¿Qué pasa con sexto B? A ver, un momentín, un momentín. Espera un momento. Bueno, vamos con el Buenavista, luego lo intentamos seguir. Tenemos aquí una pregunta escrita. ¿Es cierto que la vitamina D refuerza nuestras defensas respecto al COVID? Bueno, era lo que os explicaba un poco antes, que si tenemos un sistema inmune fuerte, pues vamos a poder luchar mucho mejor si somos infectados por el COVID. Entonces, todo aquello que nos ayude a tener un sistema inmune en buen estado, como es tomar vitaminas, tener unos buenos hábitos alimenticios, unos buenos hábitos de salud, hay que hacer ejercicio, o sea, todas aquellas cosas que nos ayuden a tener nuestro sistema inmunitario a punto, por así decirlo, nos va a ayudar a poder enfrentarnos mejor al COVID y que la sintomatología, por tanto, pues sea más leve. Escuchamos a Ventanielles. Buenos días, soy Melissa y muchas gracias. Desde el Colegio Público Ventanielles. Participamos dos clases, sexto C y sexto A. Esta es la pregunta de sexto C. Si tengo síntomas pero la PCR es negativa, ¿puedo tener el virus? ¿Debo permanecer aislado o aislada? Vale, yo creo que el protocolo por hoy dice que si tienes sintomatologías compatibles con el COVID, aunque la PCR sea negativa, debes guardar cuarentena, por lo que os decía. Porque a lo mejor cuando se está haciendo esa PCR, la carga vírica es todavía muy baja y no es detectada por la PCR, pero sí puedes transmitir el virus a tu familia, tus amigos o personas con las que estés en contacto. Lo que se suele hacer si sigues mostrando sintomatología es que tras unos días, siempre guardando cuarentena, que es muy importante, tras unos días te suelen volver a repetir la PCR para confirmar realmente la presencia o no del virus. Vale, Melissa, ¿te he contestado? Gracias. Sí, gracias. Adiós. Adiós. La siguiente clase. ¿Nos oye bien? Sí. Se nos oye, vale. Bueno, tenemos aquí a Ángela, que os va a hacer la pregunta de sexto. Hola, Ángela. Buenos días, soy Ángela de sexto A y tenemos esta pregunta. En cultura vimos la figura de Severo Ochoa. ¿Qué importancia tienen sus descubrimientos para los PCR? Pues yo creo que para la PCR en principio no está dirigido sus investigaciones directamente con la PCR. Severo Ochoa tenemos el gran orgullo de todas sus investigaciones a nivel
de neuronas y de otros sistemas, pero yo creo que directamente relacionados con la PCR no están las investigaciones de Severo 8A. Gracias. A ti, Melissa. No, perdón, Ángela. Por último, tenemos al Colegio Villafría. Hola, Abel, y esta es mi pregunta. ¿Por qué hay que hacer PCRs de 48 horas y las hay más rápidas? ¿Cómo fue? Es que no entendí muy bien la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer PCRs de 48 horas y las hay más rápidas? Bueno, a ver, la PCR en general suele tardar, yo creo que en 2-3 horas podríamos tener el resultado de las PCRs, pero tenéis que tener en cuenta que son muchas y muchas las personas que se acercan hasta Luca para realizar la prueba. Entonces, no es que hagan solo una PCR, tienen que hacer miles y miles de PCRs. Yo creo que están en torno a 5.000, incluso llegan hasta 6.000 PCRs al día en el UCA, ¿vale? Entonces, hay que gestionar todo ese volumen de muestras. Si bien, aunque una PCR a lo mejor la pudiésemos hacer en 2 horas o 3 y dar el resultado, hay que tener en cuenta que tienen que analizar un volumen muy grande, ¿vale? Entonces, ese es el tiempo en el que al final nos dan el resultado por eso, porque tienen un volumen muy grande de trabajo. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ahora nos quedan un par de preguntas que han llegado a través del chat sueltas y se las vamos a hacer a Belén. Una, ¿por qué el coronavirus se llama así, coronavirus? Del colegio Lorenzo Novomier. Bueno, pues hay, seguro que si nos ponemos a pensar, todos tenemos la imagen del coronavirus que vemos en la tele, ¿verdad? En las noticias. Y veis que está envuelto por unas espículas que parecen una corona. Cuando los investigadores miraron al microscopio electrónico la morfología de estos virus, se veía una esfera rodeada por estas espículas que parecía una corona. Entonces, todos esos virus que muestran esta morfología los llamaron coronavirus. Y tenemos una pregunta más, muy, muy amplia seguramente, pero tú la vas a contestar brevemente. Nos pregunta el sexto B del Colegio José Luis García Rodríguez de Piedras Blancas. ¿Qué son los anticuerpos? Pues los anticuerpos, lo voy a decir de forma muy, muy, muy simple, ¿vale? Es el mecanismo o lo que produce nuestro organismo para luchar contra algo externo que nos viene a infectar, bien sean bacterias, virus u otros microorganismos patógenos y que nos van a producir una enfermedad, ¿vale? Es lo que produce nuestro organismo para poder acabar con esos microorganismos externos. En el Colegio Villafría tenemos otra pregunta. Venga, adelante. Venga. Buenos días, yo soy Bianca y esta es mi pregunta. ¿Qué fiabilidad tiene el PCR? ¿Qué posibilidad de error puede haber en una prueba de PCR? Bueno, ya la cifra exacta, a lo mejor no la sé. Yo diría que es cercana al 100% o muy cercana al 100%. No podemos asegurar al 100% porque, bueno, durante todo el proceso puede haber algún error. No podemos asegurar que una cosa es perfecta al 100%, pero es muy cercana porque es una técnica muy fiable y muy específica.
pero los investigadores somos un poco cautos y no vamos a decir que sea del 100%, ¿vale? Pero prácticamente. Gracias, Blanca. Bueno, pues nos queda en realidad daros las gracias a todos. Este vídeo, el vídeo grabado de esta sesión, va a quedar colgado en YouTube, en la página de la delegación, así es que si queréis volver a veros y queréis ver la información que Belén nos ha ofrecido, pues podéis verla en cualquier momento a través de la página web. Queremos daros las gracias a todos por vuestras preguntas, porque han sido muy interesantes y yo creo que hemos cubierto muchísimos aspectos del COVID que son de interés para todos nosotros. Yo creo que podemos estar contentos y orgullosos de tener unos procedimientos analíticos que nos permiten saber si tenemos el virus y además en el UCA desde el primer momento han estado en condiciones de poderlos realizar masivamente porque tenían unos procedimientos muy puestos al día y muy desarrollados, así es que estamos muy bien cuidados por parte de las autoridades sanitarias. Ahora lo que tenemos que hacer es contribuir por nuestra parte, ¿no? Hacer nuestro trabajo, seguir las medidas de distanciamiento y de higiene y cuidaros todos mucho, ¿de acuerdo? Muchas gracias desde el CSIC por haber participado en esta actividad de la Semana de la Ciencia y nos veremos, espero, en muchas otras actividades, quizás más cercanamente, si esto pasa, más rápido, y si no, pues siempre nos queda esta opción telemática que ha funcionado bien durante el día de hoy. Muchas gracias a todos. ¿Vais a mandar el vídeo? Lo dejamos colgado en la página web. Vale, muy bien, muchas gracias. 2 y 3. Hasta luego. Hasta luego. Podéis decir adiós. Aina. Adiós, chicos. Muchas gracias.